En este video vamos a estudiar las características de tipo de los elementos de muro. En primer lugar, me voy a acercar a uno de estos muros, lo selecciono y al momento de seleccionarlo, notamos que la ficha contextual ha cambiado a diferencia de cuando elegimos la herramienta de muro. En la cinta de opciones nosotros tenemos, para el caso de los muros, un editar perfil, un resaltar analítico, hueco de muro, etc. Además, la barra de opciones no aparece alguna herramienta adicional para poder modificar el muro, cosa que no sucedía cuando elegíamos el elemento muro para poder ser modelado. Luego, en la paleta de propiedades, vamos a observar en el selector de tipo que tenemos un título, que es el título de la familia de sistema, en este caso muro básico, y más abajo tenemos el nombre del tipo, genérico 200 milímetros. Si damos un clic en el selector de tipo, vamos a tener disponibles diferentes opciones de muro para poder elegir. Si vamos más arriba, encontramos la familia de muro apilado con su tipo. Luego tenemos la familia de muro básico con varios tipos a elegir. Y finalmente tenemos la familia de muro cortina con su tipo de muro cortina 1. Bien, doy un clic afuera. Luego voy a dar un clic en editar tipo para poder explorar los diferentes parámetros de tipo que tenemos disponibles. Al hacer clic en editar tipo, se nos abre un cuadro de propiedades de tipo de similares características para el caso de la rejilla o los niveles. En primer lugar tenemos la familia y podemos elegir nosotros entre la familia de sistema de muro apilado, muro básico o muro cortina, que son las mismas opciones que aparecen en el selector de tipo. Y en los tipos vamos a tener filtrados los diferentes tipos que corresponden a cada familia de sistema. Bien, en este caso nos quedamos con genérico 200 milímetros. Si yo a esta familia de sistema muro básico quiero adicionarle un nuevo tipo, entonces vengo aquí a duplicar y lo que va a hacer es duplicar el genérico 200 milímetros con todos sus parámetros de tipo, las características, pero le vamos a dar un nuevo nombre para así irlo personalizando al modificar los parámetros de tipo. Vamos a escribir muro estructural, aceptar, y luego tenemos una serie de parámetros que tenemos que ir explorando poco a poco. En primer lugar tenemos parámetros que están agrupados en construcción, y el primer parámetro de construcción es estructura. Si damos un clic en editar, nos aparece una nueva ventana que se llama editar montaje. Y aquí nosotros vamos a poder controlar las diferentes capas que existen en un muro. Y al inicio vemos que está el nombre de la familia, en este caso muro básico, el tipo, grosor total, resistencia y masa térmica. Y luego aparece un parámetro de altura de muestra que tiene sentido cuando nosotros activamos la vista previa. Si damos un clic en el botón que dice vista previa, nos aparece una vista de plano de planta. Puedo dar clic aquí para elegir la sección. Bien, y la altura de muestra es la altura que sale por defecto para poder visualizar las diferentes capas que existe en este muro. Por ejemplo, voy a asignarle 50 centímetros. Al acercar el cursor en la vista previa, se generan los cambios respectivos. Y ahora me puedo acercar mucho más para así tener una visibilidad más nítida de las diferentes capas que vamos a ir incorporando. Entonces lo primero que debemos entender es que la familia de muro básico se compone de una o de muchas capas. Y aparte de eso, las capas se componen en tres zonas. Hay capas que van a estar agrupadas en la zona de cara exterior, hay capas que se van a agrupar en el núcleo y habrán capas que se van a agrupar en la cara interior. Por lo tanto, yo puedo incorporar una, muchas o ninguna capa en cualquiera de estas tres zonas. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos una sola capa que está en este caso definido en el núcleo. ¿Cómo podemos identificar de que esa capa está en el núcleo? Bueno,
hay unos límites que se conocen como contorno del núcleo y al lado en material nos dice capa de envolvente por encima. Vamos a extender esto. Y más abajo dice contorno núcleo, capa de envolvente por debajo. Además, en los extremos, nosotros tenemos un título que dice cara exterior y abajo cara interior. Por lo tanto, todas las capas que estén fuera de estas filas de contorno del núcleo van a ser las capas que estén en la zona exterior, si es que están arriba, y van a ser las capas que estén en el interior, si es que están en la zona inferior. Por ejemplo, vamos a crear una nueva capa. Simplemente doy insertar y ya se ha creado una nueva capa. Para poder colocarla en la zona de la cara exterior, vamos a ir al otro botón que dice arriba y la voy a subir. ¿Ven? Y ahora está por encima del contorno del núcleo. Voy a insertar una nueva capa y ahora se ha insertado en la cara exterior. Y para poder colocarla en la zona interior, le voy a pedir que baje. Que baje, baje, baje y baje. De ese modo yo tengo estructurado 3 capas. Una está en el núcleo, la otra está en la zona exterior y la otra está en la zona interior. Bien, ahora muy importante, a las capas tenemos que definirle su función. Si nosotros vamos a la capa del núcleo, damos un clic y notamos que en la vista previa se ha seleccionado la sección transversal. Y si doy un clic en esta flechita, nosotros tendremos la opción de seleccionar ya sea estructura, sustrato, capa térmica de aire, acabado 1, acabado 2 y capa membrana. Lo importante de esto, más que el nombre, es en realidad el número que está al lado de cada título. Por ejemplo, estructura dice después entre corchetes número 1. En sustrato, entre corchetes, sale el número 2. Y cada término tiene un número asignado. Por ejemplo, acabado 1 tiene el número 4 y el acabado 2 el número 5. Esos números indican la prioridad de la capa y tiene un significado específico con respecto a la intersección entre los muros. Cuando los muros llegan en una intersección en L o generan intersección en T, entonces va a generarse un criterio para que las capas se puedan unir de manera uniforme cuando estos son de materiales iguales. Y eso siempre va a tener que respetar los niveles de prioridad. La prioridad máxima está asignada al número 1 y la prioridad mínima está asignada al número 5. Entonces debemos entender que Revit conecta las capas de prioridad alta antes de conectar capas con una prioridad más baja. Es decir, una capa con una prioridad inferior no puede atravesar otras capas de prioridad idéntica o superior. Y ese es el criterio que Revit utiliza para unir capas en diferentes intersecciones de los muros. Luego tenemos una columna de material. Y en esta zona nosotros podemos asignarle un material, cualquiera que éste sea, a las diferentes capas. Por ejemplo, voy a venir aquí, doy un clic y hay un botoncito con 3 puntitos. Le doy un clic y aparecen los diferentes materiales que nosotros podemos elegir. Vamos a utilizar por el momento algunos de estos materiales por defecto y más adelante vamos a estudiar de una manera más detallada el explorador de materiales. Voy a escribir primero aire. Bien, al escribir aire aquí en el buscador nos va a generar un filtro de diferentes materiales que tiene por defecto Revit y voy a elegir aquí el de aire. Le doy aceptar. Luego voy a la capa superior que está en la cara exterior. Damos un clic en el botoncito y vamos a buscar madera. Escribo madera y vamos a utilizar por el momento el abedul. Bien, le damos aceptar y nos dirigimos a la capa que está en la zona de la cara interior. Damos un clic y vamos a escribir aquí yeso y elegimos tablero de muro de yeso. Lo seleccionamos
y le damos a aceptar. Luego tenemos otra columna que define el grosor de las diferentes capas. En el caso de la primera capa, yo le voy a definir un grosor de 11.1 milímetros, que es la capa en el exterior. La capa de aire la voy a definir de 94 milímetros. Y luego el otro grosor de la capa de yeso vamos a definirla en 10 milímetros. Bien. Y de este modo he generado la sección transversal del elemento muro, que va a representar por una parte la placa de OSB o de terciado estructural, y por otra parte va a representar la placa de yeso cartón que va a estar en el interior de nuestra vivienda. Y en la zona interna hay una capa de aire. En esa zona donde nosotros vamos a empezar a ubicar los diferentes montantes estructurales en nuestro proyecto. Ahora, en la zona de función, como habíamos hablado que tenía ciertas prioridades, vamos a definirle sustrato de nivel 2 a la placa de OSB. Vamos a definir aquí en acabado 1 con un nivel de prioridad 4 para la placa de yeso cartón, y en la zona de aire vamos a conservar estructura 1. De este modo he creado un muro de 3 capas. Una capa de tablero OSB, una capa de aire y una capa de yeso cartón. Luego tenemos envolvente por defecto. Hacemos un clic y nos dice sin envolvente, exterior, interior o ambas. En la zona de inserciones está asociado cuando a este elemento de muro de anfitrión se le inserta un elemento como por ejemplo una ventana. Entonces al insertar la ventana va a consultar cómo se pueden intersectar o cerrar más bien los cantos del elemento muro a través de las diferentes capas que tenga asociadas. Si es una inserción sin envolvente, podemos elegir exterior, interior o podemos elegir ambas. Para este caso, como nosotros vamos a ver elementos estructurales de la obra gruesa, vamos a colocar sin envolvente. En la envolvente en los extremos, nosotros podemos hacer algo similar, solo que en este caso aplica en los extremos, principalmente cuando el muro queda de una manera aislada. Y aquí podemos definirle ninguno, exterior o interior. Nosotros vamos a asignar el valor de ninguno. Y luego existen otras herramientas de modificación que son un poco más avanzadas porque no hemos visto nada de telares ni barridos. Bien, así que lo vamos a dejar por el momento. Vamos a hacer un clic en aceptar. En este caso podemos ya cerrar nuestra vista previa. Abajo tenemos la envolvente de inserciones y luego la envolvente en extremos. Y esos parámetros están alineados o más bien acoplados con los parámetros que nosotros hemos definido aquí en envolvente por defecto. Por ejemplo, inicialmente dice sin envolvente, yo puedo colocarle exterior y al darle aceptar, la envolvente en inserción, aquí los parámetros de tipo cambian. Es decir, están acoplados. Yo los puedo cambiar tanto en este lugar, sin envolvente, como al entrar en editar tipo. En anchura va a definir el ancho completo de todo el muro conformado por la sumatoria de los espesores o los grosores de las diferentes capas. Luego tenemos una función que no es la misma función que aparece en el editor. Aquí aparece una columna de función que estaba asociado a los niveles de prioridad de las diferentes capas. Pero esta función nos sirve principalmente para poder hacer un filtro en tablas de planificación. Es decir, nosotros a cada tipo de muro creado le podemos asociar una función como, por ejemplo, de exterior, de interior, cimentación, retención, cielo raso, núcleo de ascensores. Esos son los valores que nos da de función por defecto Revit. Nosotros vamos a elegir exterior. Luego tenemos en gráfico patrón de relleno y un color de relleno de detalle bajo. Y esto nos ayuda en el momento que nosotros queramos visualizar el muro de una manera personalizada cuando usamos el nivel de detalle bajo. Luego en materiales y acabados vemos que dice material estructural, aire.
Y ese aire, que es el material estructural, es justamente lo que hemos nosotros definido en la capa de estructura, la que está en la zona del núcleo. Y finalmente tenemos parámetros de propiedades analíticas que están asociadas al modelo analítico energético. Tenemos otro grupo de parámetros que están agrupados en datos de identidad, que nos van a permitir complementar con algunas características adicionales para documentar, referenciar y comunicar información que sea relevante de este elemento. Bien, nosotros debemos enfocarnos específicamente en la geometría física. Vamos a darle a aceptar. Y de ese modo ya he cambiado un tipo de muro. Ahora, si yo quiero mejorar este tipo de visibilidad, que no es muy adecuada, podemos dirigirnos a la barra de control de vista y si nos acercamos a los estilos visuales y damos un clic, vamos a notar que existen diferentes opciones para poder visualizar un objeto modelado en Revit. Por ejemplo, en este caso tenemos por defecto la estructura alámbrica, la cual permite visualizar todas las líneas que están creadas para definir un objeto. Luego tenemos la línea oculta, y al hacer clic se define una superficie en cada uno de los elementos. Después tenemos el sombreado, y el estilo sombreado muestra la imagen en modo sombreado y permite mostrar luz indirecta y sus sombras. Podemos seleccionar en colores coherentes, la cual muestra los elementos con todas las superficies sombreadas según la configuración de color de sus materiales. Y finalmente tenemos el realista. Y en este caso se van a mostrar los aspectos de materiales y la iluminación artificial. Por lo general, yo siempre trabajo en colores coherentes o bien en línea oculta. Y en algunos casos, cuando estamos en el proceso de modelación, suelo trabajar con estructura alámbrica para poder visualizar algunos elementos que están en la zona interior del modelo. Vamos a dejarlo con colores coherentes. Ahora, al acercarme, podemos ver que hay un contorno de líneas que están en el centro del muro. Y esas líneas definen lo que es el modelo analítico. También en la barra de control de vista podemos nosotros hacer un clic en este botón para ocultar el modelo analítico. Bien. Y finalmente tenemos que asignarle a los demás muros el nuevo tipo que hemos creado. Si yo selecciono este muro, vemos que está definido como muro básico genérico. Pero si selecciono el otro muro, tenemos aquí nuestro muro estructural que habíamos definido recientemente. Puedo seleccionar este muro, dar clic botón derecho, seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista y en ese caso selecciona todos los muros que están definidos como el tipo de genérico 200 milímetros. Ahora voy al selector de tipo, doy un clic, buscamos el muro estructural y con eso hemos asignado el nuevo tipo de muro a los elementos que habíamos seleccionado previamente. Voy a dar un clic aquí en el área de dibujo y de ese modo hemos podido configurar las propiedades de tipo y las hemos asignado a los diferentes muros que habíamos creado en el video anterior.